pandemia del COVID-19 deterioró gravemente la salud mental de niños, niñas y adolescentes, tanto en Chile como en el resto del mundo. Esto según un estudio del Centro de Estudios Públicos que también abordó el cierre de los establecimientos educacionales en este periodo y el retorno a la presencialidad escolar. Queremos hablar más al respecto. Nos acompaña para esto Sebastián Izquierdo. Él es coordinador académico del Centro de Estudios Públicos y coautor, además, de este estudio. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Carla. A ver si nos puedes contar primero cómo hicieron este estudio, en el fondo cuáles eran los objetivos, determinar, entiendo, como el impacto que tuvo la pandemia, que ya sabemos que fue importante, pero ustedes pudieron descubrir varias cosas. Bueno, efectivamente tenemos una preocupación en el Centro de Estudios Públicos sobre la calidad de la educación y cuando vimos tan fuertemente interrumpidas producto del COVID, sabíamos que estábamos frente a una crisis sanitaria, económica y social, pero el sistema educativo no estaba ajeno a aquello y por lo tanto nosotros como centro de estudio quisimos estudiar alrededor del mundo toda la evidencia para ponerla a disposición, por supuesto, de las autoridades, pero del debate público y poder concientizar los graves efectos que tuvo el cierre de la escuela. Lamentablemente nosotros en Chile tenemos un triste récord. Fuimos el país de la OCDE que más días tuvo cerrado la escuela y por lo tanto los efectos, tanto en aprendizaje, bienestar físico y socioemocional, son gigantescos. Para poner en orden de magnitud, por ejemplo, estamos perdiendo casi un año completo de aprendizaje. Y esta pérdida de aprendizaje que tuvieron los estudiantes, esto es muy desigual, no va a ayudar a mejorar la calidad y sobre todo a hacernos cargo de estas brechas. Estamos hablando que, por ejemplo, los colegios estatales tienen 3 veces más pérdida de aprendizaje que los colegios privados. Pero justamente en este último estudio, porque han habido varios estudios, quisimos relevar los efectos del bienestar socioemocional. Algo que muchas veces no conversamos, pero Chile previo a la pandemia ya teníamos indicadores que a mi juicio ya eran alarmantes. Hemos visto problemas de violencia, de convivencia en los establecimientos educacionales y también sabemos que la cobertura que tiene Chile respecto al problema de salud mental previo a la pandemia era muy escasa y por lo tanto nosotros quisimos ver qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, cuáles son las mejores prácticas, cuál es la literatura que existe hoy día en Chile para poder determinar este impacto y de esa manera poder contribuir al debate público y así ir apuntalando mejores políticas públicas, pero también tener una sociedad civil más activa en este desafío. Ya, ¿y cómo lo hicieron? Ustedes fueron a los colegios, encuestaron a los niños, conversaron con los adolescentes, a ver, para entender un poco cómo pueden ir dimensionando el impacto que parece que a veces es incluso más profundo de lo que imaginamos, sobre todo en salud mental, en lo emotivo y eso, por supuesto, también en el desempeño escolar. Bueno, la literatura per se es muy incipiente porque uno necesita ir midiendo el impacto. Sabemos que sabemos ya con información real que ya estamos viendo efectos inmediatos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a revisar las denuncias que hacen todos los padres apoderados o de la comunidad educativa frente a la superintendencia y ver las denuncias, por ejemplo, de discriminación. ¿Están aumentando más fuerte que en un año normal? Bueno, efectivamente sí. Cuando revisamos los datos también, por ejemplo, de la cantidad de alumnos que desertan a los establecimientos educacionales, 50.000. Cuando revisamos también la inasistencia grave, es decir, alumnos que en realidad están yendo muy poco a clase. Y esos son indicadores muy relevantes. Pero obviamente teníamos que revisar qué es lo que pasaba a nivel mundial también. Entonces revisamos los mejores documentos, evidencia científica para poder iluminarnos. Y fue justamente que algo que en nuestras casas puede ser sumamente obvio. Cuando un niño que está en su proceso justamente de desarrollo es muy vulnerable a su estado emocional, porque cuando les quebramos la rutina, cuando las interacciones sociales con sus pares ya se interrumpen, ya no hay más juegos y por lo tanto mucha más presencia en pantallas, la situación económica que trajo el COVID, por supuesto, también afligía a los estudiantes. Y todos esos son factores que permiten manejar el estrés que se vinieron interrumpidos. Y uno empieza a ver síntomas de depresión, mayor ansiedad, trastornos psicológicos, y eso al final de cuentas tiene un correlato muy relevante también con los aprendizajes que yo les decía hace unos minutos atrás. Porque por supuesto uno para poder aprender, para hacerse cargo de este vacío de aprendizaje que dejó el COVID, bueno,
necesitamos estar bien, necesitamos tener todas las habilidades para tener un bienestar socioemocional, y ahí justamente el foco de este estudio. Sebastián, ¿hay conciencia del impacto y la profundidad que tuvo la afectación que dejó la pandemia o todavía falta? Porque aquí me imagino que también en el retorno a la presencialidad, uno de los primeros temas que se ha tenido que abordar es este, para tratar de remediar un poco lo que pasó y para entonces ahora sí tener una salud mental, una condición socioafectiva que permita además tener un mejor desempeño escolar. Bueno, efectivamente, porque cuando uno ve que 1 de cada 4 estudiantes antes que no tenían algún síntoma, hoy día lo están teniendo, la preocupación debe ser máxima. Entonces, ¿qué es lo que...? Y ahí nosotros tratamos de ser crítico, pero a la vez constructivo. Nosotros vemos que el trabajo que hizo el gobierno el año pasado no fue suficiente para la magnitud del problema. O sea, efectivamente hicieron un plan. Uno ve los ejes y son los correctos, pero yo creo que los recursos que se invirtieron, la cobertura que tuvimos el año pasado, no estuvo acorde al problema o a este desafío que estamos hoy día hablando, y espero que con un nuevo consejo que se acaba de conformar, tengamos un nuevo plan a la altura del desafío. Por ejemplo, nosotros creemos que hay oportunidades muy evidentes. El COVID nos insertó en un mundo tecnológico. Hay que ocupar esa tecnología para aumentar la cobertura, aumentar la escala, ocupar tutorías, hacer también campañas para que para que toda la sociedad, los padres, apoderados, se involucren también y valoren la educación presencial, y por supuesto involucrar a la sociedad civil. La sociedad civil está haciendo esfuerzos muy relevantes. El Estado tiene el rol de coordinar, de entregar los recursos, y de esa manera un trabajo mancomunado para hacernos cargo de este desafío, sobre todo del bienestar socioemocional, que nosotros es lo que hoy día estamos conversando. Tú me dices, nosotros somos críticos, pero al mismo tiempo somos propositivos. Yo no sé si llegan a tanto como el poder proponer o saber cuáles serían vías efectivas, plausibles, para poder revertir este daño que dejó la pandemia en los colegios, y no solo en los colegios, porque dentro del estudio también lo que se ve es que el colegio como que se extiende o va más allá, porque no es solo donde uno va a estudiar, pasan ahí una serie de procesos formativos que pareciera ser que tienen una proyección también más allá del colegio mismo. Bueno, sí, efectivamente, la comunidad educativa, los padres, apoderados, las familias, la sociedad civil, todos nosotros mismos que estamos conversando, y hoy día nuestros televidentes, debemos involucrarnos en este desafío porque es titánico. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos? Empezamos a ver cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial, y una de las cosas que nosotros advertimos justamente es que debe existir una políticas públicas estructuradas de manera progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, trabajo universal para todas las comunidades educativas, todos los estudiantes, los padres, para poder concientizar, entregar las habilidades de aprendizaje socioemocional, pero también una segunda capa muy relevante con acciones más dirigidas a aquellos estudiantes que no están mostrando algún síntoma, pero sabemos que tienen un pasado que podría haber tenido algún problema, algún episodio que lo hace mucho más susceptible a tener problemas de salud mental, y por lo tanto tener acciones dirigidas. Y por supuesto, aquellos que están mostrando síntomas hoy graves, por ejemplo, cuando hablamos gente que la ve uno triste, incluso no quiere hacer cosas que siempre le han gustado y hoy día no les gusta, cambios por ejemplo, de hábito alimenticio, estar más irritable, etcétera. Hay muchos síntomas, y por lo tanto ahí la comunidad debe estar muy atento y tener acciones dirigidas. Eso, por ejemplo, nosotros lo vimos en la evidencia internacional y creemos que es muy relevante. Se está haciendo en Chile, pero creemos que la cobertura todavía no es suficiente para la magnitud del problema. Ya, tú decías que aquí el Ministerio tenía más para hacer, bueno, se hizo este consejo también. En el fondo es desde arriba que se debiesen bajar políticas públicas, iniciativas a los colegios para que se apliquen y puedan ir teniendo el efecto, o también cada colegio podría estar haciendo un trabajo con sus comunidades, con sus equipos directivos. ¿Cómo se facilita el proceso para recuperar todo lo que se perdió en la pandemia? Bueno, nosotros hicimos un levantamiento de las políticas públicas, por ejemplo, que habían desarrollado los Países Bajos, Inglaterra, y un factor común es que el Estado estaba poniendo muchos recursos. Nosotros creemos que los recursos públicos que se están destinando no son suficientes. Se ha hablado de 250.000 millones de pesos. Podría sonar que es mucho, pero la verdad es que viendo los esfuerzos que están haciendo otros países, eso es muy poco. Y adicionalmente esos recursos no son nuevos, son reasignaciones. 1, necesitamos más recursos. 2, necesitamos que las políticas públicas que se implementen sean en base a la evidencia. Ya sabemos cuáles programas funcionan, cuáles no, y lo logremos escalar.
Pero también sabemos que el Estado no es capaz de resolverlo todo, los establecimientos educacionales, las comunidades educativas, la sociedad civil está haciendo esfuerzos muy relevantes, por ejemplo, en generar las habilidades lectoras, que es justamente la llave del conocimiento que la perdimos. Y de esa manera poder ir apuntalando esto. Yo creo que este consejo que se acaba de conformar a finales del año pasado va a iluminarnos justamente en esta dirección, y yo espero que el Estado, que la sociedad civil haga el máximo esfuerzo, y nosotros también, porque claramente todos tenemos un rol en esto, desde ya valorizar la educación presencial, poder combatir la inasistencia, ir a buscar a aquellos estudiantes que desertaron, saber por qué desertaron, cuál es su razón, y buscar justamente las acciones que remedien esa situación, que es muy individual, muy diferente por cada uno de los estudiantes que hoy día abandonaron el sistema escolar. Ahora, ¿uno podría decir que es recuperable ese tiempo que se estuvo fuera, o es un tiempo que definitivamente no se recupera y lo que hay que hacer es tratar de recuperar lo más posible? O con una política pública seria, como la que ustedes han podido también hacer en este análisis comparado, se puede llegar a recuperar e incluso, no sé, uno podría pensar tener una oportunidad con todo lo que pasó, porque a lo mejor te está movilizando a hacerte más cargo de la salud mental, que ya era precaria antes, a tener más conciencia de la formación socioemocional dentro de los colegios, que no todo es el desempeño, el contenido, la nota. ¿Podría ser esto una oportunidad, o la verdad es que es tan profundo el impacto que no hay cómo recuperarlo? Deje de terminar con lo último. Es tan profundo el impacto que incluso la economía la ha tratado de cuantificar. Estamos hablando que Chile podría dejar de crecer 5 puntos menos del crecimiento del PIB. Eso significa básicamente 3 veces el Producto Interno Bruto completo, si es que uno lo lleva a valor presente. O sea, estamos hablando de la magnitud de esto muy enorme. Y cuando no solamente economía, esto es mayor cohesión social, mayor participación ciudadana, o sea, tiene un impacto inmenso en la sociedad. Por lo tanto, si no tenemos medidas mitigatorias a la escala de este problema, claramente vamos a tener efectos muy adversos. Yo creo que acá se transforma en una oportunidad. La calidad de la educación ya venía estancada previo a la pandemia. Ya teníamos problemas de salud mental. Y por lo tanto, si es que este impulso mancomunado entre todos logramos quebrar ese punto de inflexión, claramente podríamos transformarlo en una oportunidad. Pero, por supuesto, que acá se necesita un rol importante del Estado y de todos nosotros, porque si no, no vamos a lograrlo. Sebastián, ¿logran ustedes determinar dónde está la mayor afectación? ¿En qué cursos, por ejemplo? Si esto tuvo, no sé, un impacto más profundo en los más chicos, si se da justo en el periodo de la adolescencia, donde ya teníamos indicadores bien como preocupantes, por ejemplo, de bullying, de ciberbullying, de violencia escolar. Hemos visto que en el retorno a la presencialidad los casos, los registros, las imágenes, las denuncias se han disparado. ¿Ustedes logran hacer como distinción entre distintos grupos etarios, distintos niveles educativos? Sí, nosotros lo que revisamos, por ejemplo, la evidencia administrativa que entrega la Superintendencia de Educación, y ahí claramente vimos un aumento muy importante de las denuncias, sobre todo en discriminación y también en connotación sexual, y uno empieza a observar en cuáles son los niveles justamente que ese impulso fue mayor, y fue justamente en básica, es decir, en los más pequeños. Y cuando uno revisa la evidencia internacional, claramente que los niños más que están en etapas de desarrollo más precoz son mucho más vulnerables a los cambios de estados emocionales, y justamente les afecta mucho más. Entonces yo creo que los esfuerzos hay que hacerlos, hay que concentrarlos entre los más chicos, por supuesto, pero no hay que descuidar, porque esto fue un problema que tuvimos de manera universal, que impactó a los niños, a los padres, a las familias y a todos nosotros. Hablas de la connotación sexual. Uno como que evidentemente piensa rápido en la violencia escolar, uno piensa rápido en la falta de inclusión, pero tú dices que se han disparado denuncias en la línea de la connotación sexual. ¿A qué te refieres? A ver si me puedes aclarar ese punto. Bueno, efectivamente la Superintendencia de Educación recibe todo tipo de denuncias. Entonces, cuando uno desagrega justamente esa información, uno se da cuenta, por ejemplo, de que hay ciertos ciclos. Es decir, obviamente que en el primer trimestre, cuando los establecimientos están de vacaciones principalmente, bueno, las denuncias son mucho más bajas. Pero cuando uno empieza a ver el año, cuando empieza el transcurso escolar, uno empieza a saber que estas denuncias empiezan a aumentar. Pero si uno lo compara con periodos previos a la pandemia, la pregunta es si es que ese aumento fue mayor o menor. Bueno, y lo que uno observó es que las denuncias de discriminación y connotación sexual fueron mayores. Y eso es la evidencia, eso es lo que nosotros presentamos en este estudio, y por lo tanto, claramente que todo el bienestar socioemocional tiene un correlato en violencia, en mala convivencia, y justamente lo que estamos observando muy tempranamente, al igual que cuando vimos estos estudiantes, 50.000 estudiantes que desertaron, o cuando vemos la inexistencia grave que hemos visto en casi el 40% de los estudiantes del país el año pasado. Entonces, creemos que hay evidencia bien evidente
para nosotros poder abordar y tener sistemas de alerta temprana y de esa manera ir por cada individuo, por cada estudiante, por cada joven, teniendo su paliativo. Bien, pues Sebastián Izquierdo, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos y coautor además de este estudio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para contarnos un poco más de esta investigación. Que tengas un muy buen día. Muy buen día, Carla. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a otra